de Primera de Corintios, el capítulo 16. Estamos finalizando un año y también finalizando casi el estudio de Primera de Corintios, que nos ha tomado años para terminarlo. Según la estadística del hermano, dice que desde octubre del 2009 hemos estado estudiando Primera de Corintios. Pero tenemos 66 libros en la Biblia, así que posiblemente, si Dios quiere, ya no vamos a estudiar Primera de Corintios. Yo creo que antes que el Señor venga, sí, Señor, pero hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, ¿verdad?, de esta carta de Pablo. En el estudio anterior presentamos cómo se saca de contexto estos primeros 4 versículos que aparecen aquí en 1 de Corintios 16, con el pretexto de justificar que no hay que diezmar. Estuvimos hablando del diezmo en el estudio pasado. Vimos como el principio de ofrendar, la primicia, la tenemos desde el mismo comienzo de la vida, en Adán, en Caín y Abel, desde el mismo comienzo de la vida. Pero yo pienso que de todo lo que se estudió la semana pasada, lo que yo llevé en mi corazón es el hecho de ser un dador alegre. Porque al fin y al cabo, Mateo 22, 21 dice, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No creo que ninguno de nosotros nos atrevamos a, cuando lleguen los impuestos, que lo tenemos que pagar ya pronto, ir y decir, pues yo me propongo en mi corazón nada más que darles unos $100. No creo que nadie haga eso. Todo el mundo le da al César lo que es del César. Bueno, pues aquel que le da a Dios lo que es de Dios, lo primero que tiene que hacer es darlo con gozo, con libertad, con alegría en su corazón. Porque si no, mire, sea ofrenda, sea diezmo, lo que usted dé, si no lo da con un corazón alegre, no le es agradable a Dios. Y Dios no lo va a recibir. Así que prácticamente antes de ver si se diezma o no se diezma, trabaje con su corazón primero y en el gozo de su salvación y en el privilegio que es para todos nosotros los cristianos, pues sostener la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero hoy sí vamos a ver el versículo según se presenta en su contexto, y vemos aquí cómo Pablo lo que hace es pedir una recogida de ofrenda para tratar un problema que se había presentado. Lo leemos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La pobreza predominaba entre los creyentes de Jerusalén, más que en ninguna otra parte. Vemos aquí cómo Pablo exhorta a las iglesias de Galacia y Macedonia a hacer colectas para aliviar este problema, según él lo expresa en Romanos capítulo 15, versículo 26. Y así hicieron estas iglesias. Al parecer estaban en mejores condiciones financieras. Y ahora Pablo está exhortando a través de esta carta a los corintios a que hagan lo mismo. Se han presentado algunas razones por la cual surgió esta escasez. Algunos opinan que esta pobreza resultó de la comunidad de bienes introducida por ellos mismos desde el principio. La vez pasada estuvimos mencionando en Hechos 2:45 cómo la iglesia primitiva se desbordó en amor y comenzó a vender sus propiedades y a ponerlas en los pies de los apóstoles. Y hay quienes piensan que el amor excedió al conocimiento.
Bueno, esa es una opinión, no creo que sea así. Simplemente también hay otras razones que podemos tener presente. Ejemplo, el profeta Ágabo, según Hechos 11, 28 al 29, profetizó sobre aquella región una gran crisis económica. Y eso me hizo pensar a mí en los tiempos en que estamos viviendo. Recuerdo posiblemente hace unos 12 o 15 años atrás, se empezaron a escuchar, sobre todo en las radios cristianas, a consejeros financieros advirtiendo de la gran crisis económica que iba a venir sobre el país, aconsejando a los cristianos que no se metieran en muchas deudas. Yo no sé quiénes de ustedes recuerdan que eso sucedió hace como posiblemente unos 10 años. Mira, el hermano levanta su mano. Eso es cierto, ya estamos viviendo esos tiempos de crisis y no sabemos qué nos espera. Lo único que podemos decir es que el futuro está en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo Ágabo profetizó una crisis económica y aparentemente sí sucedió. Otra posibilidad que podemos tener presente fue la cruel persecución que ocurrió en aquellos días, que dejó muchas viudas, muchos huérfanos, pérdidas de empleos, también el uso de la mano esclava. Todo esto eran factores que iban contribuyendo a que Jerusalén específicamente sufriera una crisis como en ninguna otra parte. Y Pablo vio bien recoger ofrenda de entre iglesias de otras regiones para llevarles ayuda. Esta parte de Corintios, el capítulo 16, uno lo puede ver como asuntos prácticos. Hay muchas directrices, hay información. Y uno piensa, no, de aquí no aprendemos nada, pero sí se aprende, hermano. De toda la palabra se aprende. Y en este momento Pablo nos puede enseñar un tremendo ejemplo. Ustedes saben que la iglesia de Jerusalén tuvo graves problemas con el apóstol. Ellos no menospreciaban y no aceptaban su apostolado, lo pusieron en sospecha. Y sin embargo, noten el corazón de Pablo para una iglesia que le presentó todos estos problemas, el gran corazón que él tenía y los amaba de manera tal que quería suplir en sus necesidades. Ahora en el versículo 2 dice, cada primer día de la semana. Ya sabemos, lo explicamos en el estudio pasado, que es obvio que aquí se está refiriendo a ofrendas con un destino benevolente. Es específicamente eso lo que Pablo le pide a las iglesias que colecten. Ese era el propósito. No se refiere a los diezmos y ofrendas que debió haber recogido la iglesia de Corintios normalmente, ya que esta ofrenda más bien estaba destinada hacia el exterior. Pero dice aquí cada primer día de la semana. Eso muestra que el domingo es día del Señor. Es el día que la iglesia se reunía para adorar, para celebrar la resurrección, también para compartir los elementos de la Santa Cena. Y eran tiempos para también ofrendar a Dios, no solamente dinero, pero también talentos, dones, alabanzas. O sea, nos muestra verdaderamente cómo el pueblo cristiano, que hoy día deja de congregarse por la mínima cuestión que pueda presentarse, no debe de ser así. Uno tiene que aprender a respetar, a honrar el día domingo, el día del Señor, como norma para que nosotros nos reunamos y darle culto a nuestro Dios. Los versículos 3 y 4 son interesantes. Reflejan un apóstol sabio y prudente, especialmente de quien debemos aprender mucho nosotros los líderes o cualquier líder de iglesia. Dice, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a quien hubiereis, está refiriéndose a la iglesia de Corintio,
designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Por qué yo hablo de un apóstol sabio y prudente? Porque mira lo que él le escribe al joven Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 11. Primera de Timoteo 6, del 6 al 11, que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso se refiere a todo lo material. Vinimos desnudos y desnudos nos vamos. No nos vamos a llevar nada. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar con nosotros? Aquellos que hayamos hecho por la obra del Señor. Es lo único. Piense por un momento nada más, para que usted vea si no vale la pena ser un contribuidor alegre a la obra del Señor. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo decía anteriormente en mensajes o estudios que ya se sabe que si usted tiene abrigo, techo, comida y un carro, usted está entre las personas más ricas de este planeta Tierra. Si usted tiene esas 4 cosas, ya está considerado entre las personas más ricas de este planeta Tierra. La Biblia dice, estemos contentos con el sustento y con el abrigo. Si usted tiene lo básico para vivir, debemos estar alegres con eso. Por eso que si los tiempos, hermano, estamos en crisis financiera, bueno, son momentos de recortar, son momentos de no malgastar, son momentos de darle, como dice, un nombre o apellido a todo lo que usted vaya a comprar y que verdaderamente tenga un propósito. Dice versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿No está ocurriendo hoy día? El amor al dinero no está volviendo a los líderes religiosos supuestamente codiciosos, tratándose de enriquecer. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Fíjense cómo Pablo advierte al joven Timoteo a huir de la codicia y de querer enriquecerse. Por eso Pablo tenía mucho cuidado con este dinero que se estaba recolectando, quién lo iba a llevar y cómo lo iban a hacer llegar. No debía de entregársele a Pablo personalmente. Ustedes ven cómo él dice, la iglesia, ahí es donde está poniendo a la iglesia de Corintio con aquella autoridad administrativa que es la que debe de ser ejercida por la iglesia. Dice, a los que ustedes hubieren escogido, esos son los que van a llevar el dinero. Si Pablo fuera cualquier otro, decía, bueno, pues que me den el dinero a mí. Pero no, él era sabio, él era piadoso, hermano, porque él sabía que el dinero es raíz de todo mal. Y aunque él tuviera sus mejores intenciones, si él llevaba el dinero personalmente, daba esa oportunidad a que pudieran murmurar o criticar o calumniarlo de alguna manera. Él no quería poner en tela de juicio ni su integridad, no quería levantar absolutamente ninguna sospecha. Esta actitud de Pablo enseña a la iglesia a que ningún pastor debe de ser el tesorero. Yo he escuchado que hoy, en estos días de iglesia, que los pastores se han ido con todo el dinero de la congregación. Cosas absurdas usted escucha que está pasando hoy día. Pero parte también de la culpa la tiene la congregación. Porque es que ningún pastor debe de ser tesorero. En ningún momento.
La iglesia debe de tener un comité financiero que se encargue de su mayordomía. El tesorero viene a ser un siervo de la iglesia, un reportero. Él sirve a la iglesia a llevar la contabilidad. O sea, le facilita esa tarea a la iglesia, pero al fin y al cabo la iglesia es la administradora. Es la que debe de estar consciente de todo lo que esté pasando financieramente y al tanto. Por eso esto afirma mucho más la importancia de las juntas de miembros. Hay hermanos que no vienen a las juntas de miembros porque piensan de que hoy no hay estudio bíblico, hoy no tengo por qué ir o no voy a aprender. ¡Qué error, hermanos! ¡Qué error tan grande! Porque el Señor puso a la iglesia a atar y desatar, a que sea la que tenga el control administrativo de todo lo que está ocurriendo. Y a la vez la iglesia debe de presentar reportes, debe de presentar constancia de archivos, o sea que siempre tienen que estar a la disponibilidad de cualquiera que los pida, en cualquier momento, no importa que hayan pasado 20 años. Casi siempre cuando se va acercando ya el fin de año, mi costumbre es, en lo que es en mi mayordomía, es votar por lo menos lo que uno tiene archivado hace 3 años. Todos los años voto 1 año. Y así voy renovando y tengo suficiente para cualquier cosa poder probar, pero a su vez tampoco no tengo una pila de papeles. Y voy votando lo más viejo. Pero en la iglesia no puede votar ni un solo recibo, ni un solo papel. De años tiene que estar ahí. Tiene que estar archivado. Todo tiene que estar, hermano, claro cuando se trata de las finanzas de la iglesia. Por eso que él muestra la importancia de esta ofrenda al entregarlo a hermanos escogidos por ellos mismos. Y no solamente esto. Dice, con cartas de recomendación. Para mí las cartas de recomendación posiblemente hayan llevado la cantidad recogida, registrada, quizás con varias firmas, y esa carta es la que ellos debían de presentar. O sea, la iglesia de Jerusalén esperaba esa carta. O sea, no había manera de que ese dinero desapareciera, ni que nadie extrajera ninguna cantidad. La carta era la recomendación, era el recibo prácticamente de lo que la iglesia había recogido. Muestra que lo que la iglesia hace es de suma importancia. Y lo que la iglesia hace con el dinero de la misma manera. Hermano, todo lo relacionado a la iglesia es de Cristo, porque Él es su cabeza. La mínima cosa que usted piense que no tiene importancia, excede en importancia. Y parte de eso es también en nuestras finanzas. Pues vemos aquí cómo el siervo de Dios debe de ser prudente y precavido. Era llevado por varias personas. Recuerden, esto se entregaba personalmente. Los viajes eran largos. En los viajes ellos se enfrentaban a peligros de ladrones, etc. O sea, era algo que llevaban prácticamente custodiado. Lo llevaban con un recibo prácticamente de lo que la iglesia había recogido, porque era muy importante que esa ofrenda llegara a la iglesia de Jerusalén. El versículo 5, seguimos avanzando, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Al parecer, el plan original de Pablo era ir directamente de Éfeso a Corinto. Cuando hablamos Corinto, estamos mencionando lo que es Grecia, la zona de Grecia. Y de allí ir a Macedonia. Macedonia es Galacia. Y después de ser de Galacia, volver a Corinto para entonces viajar a Jerusalén. Esos eran los planes que tenía Pablo. Y él lo corrobora en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 15 al 16.
pero Dios tenía otros planes para Pablo. Eso era lo que él se había planificado, la agenda que él tenía en la mente, pero Dios tenía otros planes. Por eso ahora les informa de que iría a Macedonia antes que a Corinto. Según la vindicación que Pablo hace en la segunda carta, escuchen esto es impresionante. Los falsos maestros que estaban introducidos allí en la iglesia de Corintio recibieron este cambio como si fuera una grave injuria, como si no se pudiera confiar de los propósitos, inclusive las doctrinas de Pablo. Imagínense, hermanos, por el hecho de haber nada más que cambiado de planes. ¿Sabe por qué? Porque los antagónicos que están dentro de las mismas congregaciones, hermanos, están a la expectativa del más mínimo detalle para murmurar contra el siervo. Porque lo que pasa es que están revelando su actitud, la actitud que tenían hacia el apóstol Pablo. Y eso ocurre también en muchas congregaciones. Su plan previo era pasar transitoriamente por Corinto. En el cambio de plan, su visita sería prolongada, y así fue. Él pasó el invierno entre ellos. Hechos capítulo 20, versículos 2 al 3, relata cómo el apóstol abandonó Éfeso después del tumulto que se armó en esa ciudad, fue a Macedonia, de allí pasó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Todos estos son detalles importantes para aquel momento. Quizá nosotros ahora en este momento decimos, bueno, esto no es tan importante decir dónde Pablo fue y qué hizo, etcétera, pero en aquel entonces para los planes de Dios sí, porque Pablo era un hombre que se había puesto en las manos de Dios y él confiaba en él. Me enseña otra cosa de Pablo, porque eso es lo que vamos a estar estudiando en la segunda carta, la vindicación de Pablo contra todo lo que dijeron los falsos maestros acerca de su persona. A pesar de todas estas dificultades, Pablo amaba profundamente a esta iglesia. Él no quería pasar por allí así rápido, porque habían problemas que tratar en esa iglesia. Él quería pasar tiempo con ellos y para todo eso había que planificar. No es como hoy día que usted saca el ticket de un avión y cuando viene a ver, si usted quiere, te paga bastante, mañana mismo puede estar en otro estado. En aquel entonces no, costaba mucho viajar y hacer los planes para los barcos, etcétera. No estamos hablando aquí de moverse de Cape Coral a Miami. Estamos hablando de moverse de países. Y todo eso requería una planificación. Versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Recuerden la introducción de la primera carta a Corintios. Pablo había recibido, estando en Éfeso, la información de lo que estaba ocurriendo en aquella iglesia. O sea, todos los problemas que se habían presentado. Y él quería dedicarles tiempo, el tiempo necesario para que ellos corrigieran todos aquellos abusos que habían brotado en su ausencia y corregir lo que era pertinente. La segunda carta refleja las ansias del apóstol en ver los resultados que produjo la primera carta y cómo él se gozó cuando Tito le informa que la congregación se había arrepentido. Pablo estaba en Éfeso, envía la carta, se quedó muy preocupado por saber cómo aquella iglesia había recibido esa carta primera que para él estaba bastante reprensiva. Y él quería saber si se habían ofendido, si se habían enojado. Sin embargo, cuando Tito regresa con resultados y les dice que la iglesia más bien lo que se había arrepentido, causó mucho gozo en la vida de Pablo. Por eso él dice, si el Señor lo permite, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Si el Señor lo permite. Aquí Pablo reconoce el señorío de Cristo como cabeza de la iglesia, como ordenador de todas las cosas.
Por tanto, él buscaba su dirección y se sometía. Todo líder de la iglesia debe de tener esta actitud, de saber que Cristo es la cabeza. La iglesia debe de saber que Cristo es la cabeza. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, versículo 18. Hablando de Jesucristo. No solamente menciona su soberanía sobre la creación y todo lo creado, pero también sobre el cuerpo que es la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un cuerpo puede funcionar si sufre una mutilación. Si no tiene un brazo, sigue funcionando. Si no tiene un pie, sigue funcionando. Pero ningún cuerpo puede funcionar sin cabeza. El cuerpo no puede funcionar sin cabeza. Entonces, asimismo es la iglesia, hermano. La iglesia no puede funcionar sin el señorío de Cristo. Eso significa total dependencia, no solamente en Cristo, pero también su palabra, la Biblia, es la que debe de regir cómo nosotros debemos de funcionar como iglesia. Es lo que debe de regirla, porque ese es el reconocimiento del señorío de Cristo, y así era que Pablo vivía. Es una verdad que expresa Santiago en el capítulo 4, versículos del 13 al 15, cuando dice, más o menos parafraseando lo que dicen los versículos, ustedes podrán planear de aquí para allá, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. Miren, los hermanos Gardenia y Pascual tienen un viaje programado para mañana, ir a California, pero a todo hay que ponerle, ¿verdad? Si el Señor lo permite. Si el Señor quiere, yo hago esto y yo hago aquello. Y eso debe estar siempre en nuestra mente. Cada vez que vayamos a hacer un plan, cada vez que vayamos a ir a un sitio, a hacer cualquier cosa, bueno, yo voy a hacer esto si es que el Señor me lo permite. Pablo aquí tenía una agenda ya, más o menos, para él poder planificar su vida, pero él dice, si el Señor lo permite, voy a estar en Éfeso. Habían dos razones para permanecer en Éfeso. Si volvemos al texto, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Habían dos razones particulares: abundantes oportunidades para ser útil para el Señor y la necesidad de resistir a los adversarios del Evangelio. Prácticamente resume el trabajo de cualquier cristiano o siervo de Dios con relación a la gran comisión. No es solamente predicar y enseñar el Evangelio. Hay veces que hay que defenderlo también. No, a Dios no tenemos que defenderlo, pero sí tenemos que contender contra la fe. Así que de eso se trata, cumplir la gran comisión. La primera razón, cuando él dice puerta grande, eficaz, abierta, significa vía de acceso. Figurativamente quiere decir oportunidades de entrar al corazón de los hombres. O sea, en Éfeso encontraba gente que era sensible al Evangelio. O sea, a aquellos que el Padre trae a Cristo, como dice Juan 6:44. El Padre los trae a Cristo. Los que vienen responden con fe, o sea, creyendo en el Evangelio, pero los trae Cristo. Y a eso nosotros hemos sido comisionados a evangelizar. Y debemos entonces orar, hermanos, para que sea Dios quien nos abra puertas para nosotros poder predicar este Evangelio. Y la segunda razón era presentar defensa contra los adversarios, algo que presenta muy bien Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. O sea, prácticamente ser un apologético, que es presentar defensa
de alguien o algo. Pablo había advertido a los obispos que ellos debían velar por ellos mismos y por el rebaño. Hechos 20, 28 al 30. ¿Por qué? Porque iban a venir, se iban a infiltrar pastores, personas que no iban a tener piedad del rebaño, iban a introducir herejías y cosas extrañas. Y Pablo había advertido a los obispos que observaran eso. Los de Éfeso eran hombres interesados en el culto a Diana, mientras que en Corinto los falsos maestros eran los judaizantes. O sea que tenemos que defender contra herejías, filosofías humanistas, secularistas, relativistas, que hay alrededor e influyen en nuestra mentalidad y conducta. Dice que Pablo dice en Filipenses 1:17, estoy puesto para defensa del Evangelio. Y miren lo que dice 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Pablo sabía lo que estaba hablando, porque esta iglesia tenía la tendencia a ser relativista. Una persona relativista es una persona que no le importa mucho ni doctrina ni nada, le vale poco. En otras palabras, respetan tanto las opiniones de los demás que no se meten en lío, en problemas, en contradicciones. No, tú crees esto, muy bien, yo creo diferente. Pero los toleraban. Inclusive toleraban que enseñaran en la iglesia, a pesar de que presentaban, ya con esto termino, otro Jesús, otro evangelio. 2 de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él está un poquito presentando defensa de sí mismo, pero está mostrando la realidad que se vivía en aquel entonces, que sí en las iglesias se venían falsos maestros predicando otro Jesús. Cuando hablamos otro Jesús, no quiere decir quizás otra persona, sino alguien que tuviera un criterio diferente a la naturaleza del Señor. Y nosotros sabemos que Él es 100% hombre, 100% Dios. Y cuando se habla de otro evangelio, es traer un criterio diferente a lo que fue su misión, que fue venir a salvarnos. O sea, más bien presentar un medio, un modo de salvación que no sea por gracia, por medio de la fe. Y para eso, no solamente para predicar el evangelio, porque habían puertas abiertas, gente sensible, gente con hambre y sed de Dios, de conocer la vida, conocer el camino al cielo, de acercarse a Dios. Pero también había que defender la fe contra aquellos falsos maestros que estaban por doquier. Y los hay hoy día. Así que la semana que viene continuamos viendo este capítulo 16 de Primera de Corintios. Que el Señor les bendiga, hermano.